nosotros seguimos orando. Escrito está: mi casa, casa de oración será llamada. Y perseveramos en el Dios de Israel, deliberadamente, en forma voluntaria, esforzada. Hacemos lo mejor que es dable hacer a un ser humano. Nosotros, en forma muy calculadora, porque todo el tiempo se presentan ante nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Todo el tiempo hay ante nosotros diferentes caminos. Andamos en pos de nuestro Dios, el Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y nadie que persevera en el Dios de Israel queda avergonzado. Perseveramos en la palabra de nuestro Dios. Y somos enseñados por nuestro Dios. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues se levantan ustedes sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro, y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará a sí. Hagan esto: tomen incensarios Coré y todo su séquito, y pongan fuego en ellos, y pongan en ellos incienso delante de Jehová. Mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto les baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oigan ahora, hijos de Leví, les es poco que el Dios de Israel los haya apartado de la congregación de Israel, acercándolos a él para que ministren en el servicio del tabernáculo de Jehová y estén delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo. ¿Procuran también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito son los que se juntan contra Jehová. Pues, Aarón, ¿qué es para que contra él murmuren? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente.
ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito pónganse mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomen cada uno su incensario y pongan incienso en ellos y acérquense delante de Jehová, cada uno con su incensario, 250 incensarios. Tú también, y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apártense de entre esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apártense de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él, y él habló a la congregación diciendo: apártense ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquen ninguna cosa suya, para que no perezcan en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos, y dijo Moisés: en esto conocerán que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos, al ser visitados, siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conocerán que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la boca de la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra.
También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Y nosotros, como el Dios de Israel nos revela, lo que sucedió, nos revela cómo estos hombres se rebelaron contra Jehová, porque el Dios de Israel eligió a Moisés, y estos hombres aspiraban a tener el lugar de Moisés, el lugar de Aarón. Aspiraban a tener el lugar de Aarón, el sacerdocio. Y han sido piedra de tropiezo estos hombres para 250 varones que también se rebelaron. Y Moisés habla a la congregación diciendo que si estos hombres mueren de muerte natural, Dios no lo envió. Eso es lo que dice Moisés. Si mueren estos hombres de muerte natural, significa que Moisés no fue enviado por Dios. Pero si estos hombres que se rebelaron mueren de una forma que es nueva, significa que estos hombres irritaron a Dios. Y así fue como la tierra abrió su boca y los tragó a estos hombres que se rebelaron. Y Dios hizo descender fuego. Y a todos los hombres que se rebelaron, Dios los consumió. Y esto es muy importante para nosotros, porque nosotros andamos en pos de nuestro Dios. No andamos en pos de cada Datán, no andamos en pos de cada Abiram, no andamos en pos de cada On que se rebelan contra Dios. Toda autoridad por Dios es establecida. Sobre toda autoridad hay uno más alto, el Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y nosotros precisamente oramos por las autoridades, porque una autoridad puede ser de bendición para el pueblo o puede ser piedra de tropiezo para el pueblo, causar su propia caída, la caída de su casa y la caída del pueblo. Oramos por las autoridades, por el presidente Milei, que es la autoridad que el Dios de Israel puso sobre Argentina, y oramos por cada persona bajo autoridad. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en el presidente Milei y rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada autoridad que sigue los lineamientos del gobierno del presidente Milei. Y también rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada autoridad que marcha en oposición contra el lineamiento del gobierno del presidente Milei. Rogamos, suplicamos, imploramos con perseverancia la voluntad de nuestro Dios en todo y en todos, porque una autoridad puede ser de bendición o puede ser piedra de tropiezo. Y toda autoridad, no solamente en el ámbito gubernamental, también en el ámbito de los hombres de fe. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en toda autoridad. Y nosotros en la palabra de Dios también somos enseñados
estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Háganos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron: si envían el arca del Dios de Israel, no la envíen vacía, sino páguenle la expiación. Entonces serán sanos y conocerán por qué no se apartó de ustedes su mano. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos ustedes y a sus príncipes. Harán pues figuras de sus tumores y de sus ratones que destruyen la tierra, y darán gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre ustedes, y de sobre sus dioses, y de sobre su tierra. ¿Por qué endurecen su corazón, como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Hagan pues ahora un carro nuevo, y tomen luego 2 vacas, que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y han de uncir las vacas al carro, y hagan volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomarán luego el arca de Jehová y la pondrán sobre el carro, y las joyas de oro que le han de pagar en ofrenda por la culpa las pondrán en una caja al lado de ella, y la dejarán que se vaya, y observarán. Si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y todo esto sucedió porque, como hemos meditado en estos días, Dios reveló a David cómo iba a ser el templo que se había de construir a su gran nombre, al nombre del Dios de Israel. Y el Dios de Israel hizo entender a David el diseño. Y quien construye el templo, como Dios lo dijo a David, fue el hijo de David, el rey Salomón. Y entre todo lo que se construyó, también se hizo un arca. Y en el arca estaban 2 querubines iguales, uno enfrente del otro. Y ahí como adorando a Dios, uno enfrente del otro. Y esto en el arca, que es como una caja. Entonces, estos querubines oraban, adoraban a Dios. ¿Sí? Eso simbolizan. Y en momentos en que estaban en guerra Israel y los filisteos llevan el arca. Se llevan el arca.
Y la mano del Dios de Israel se volvió pesada sobre los filisteos. Por ejemplo, los filisteos dejaron el arca en el templo de su Dios, y cuando fueron al día siguiente, el Dios, que era una estatua, el Dios de los filisteos, estaba tirado en el piso. Lo levantaron, y cuando fueron al día siguiente, a ese Dios le faltaban la cabeza y las manos, y estaba en el piso. Y el Dios de Israel castigó a los filisteos, razón por la cual los filisteos al arca la llevan de una ciudad a otra ciudad, y la mano del Dios de Israel se volvió pesada también sobre los habitantes de la ciudad en la que estuvo el arca la trasladada. Y así, al punto tal que cuando quisieron volver a trasladar el arca a otra ciudad, los habitantes de esa otra ciudad dijeron que no querían ser condenados a muerte. Y ellos consultan a adivinos y les dicen que devuelvan el arca. Y también les dicen cómo han de devolver el arca. Llama la atención esto. Tomen luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y indican que lo que ellos tienen que hacer. Tienen que uncir las vacas al carro, pero los becerros no tienen que ir con las vacas, es decir, no tienen que ir con sus madres, sino que los hagan volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Esto significa que la generación presente presenta ofrendas al Dios de Israel, pero la descendencia sigue los caminos de su casa. Los becerros se quedan con los filisteos. Esto es algo muy, muy significativo, porque como decimos, uno nunca es neutral. Uno puede ser de bendición o no. Uno puede ocasionar su propia caída, la caída de toda su casa y la caída de los que vendrán. Y nosotros y toda nuestra casa, cada uno y la casa de cada uno, servimos a Dios, al Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Hay gente que dice, mía la vaca, mío el ternero, haciendo referencia a las mujeres y los hijos. En el caso de nosotros, de cada uno, todo, absolutamente todo, sin reservas, todo es del Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y nosotros, deliberadamente, como somos enseñados en la palabra, preséntense ante Dios como vivos de entre los muertos, y presenten sus miembros ante Dios como instrumentos de justicia a su servicio. Independientemente de cómo esté uno, Dios puede hacer surgir vida de las cenizas. Dios puede vivificar a cada uno. Hay algo que solamente uno puede hacer, y es orar al Dios viviente, al verdadero Dios, al Dios de los dioses, al Dios de Israel, al Santo de Israel, al campeón de Israel, al fuerte de Israel. Y Él escudriña la mente, Él prueba el corazón. Nosotros y los que vendrán, nosotros y la casa de cada uno, servimos al Dios de Israel. Lo que los filisteos hacen es muy significativo. Ellos, como leemos,
Tomen luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y han de uncir las vacas al carro, y hagan volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomen luego el arca de Jehová y la pondrán sobre el carro, y las joyas de oro que le han de pagar en ofrenda por la culpa las pondrán en una caja al lado de ella, y la dejarán que se vaya, y observarán. Si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande. Y Dios les hace saber a los filisteos que fue su mano la que les ocasionó todos esos tumores, plagas con ratas, porque la señal que Dios envía es que las vacas suben por el camino de Bet-Semes, es decir, vuelven a Israel. Y nosotros agradecemos a nuestro Dios que Él a cada uno habla de una forma única. Nosotros, como acabamos de leer, cuando se rebelan Datán, Coré y otros, porque quieren el sacerdocio, y el Dios de Israel había elegido a Aarón, Moisés y Aarón. Y Moisés dice: si estos hombres que se rebelaron mueren de muerte natural, eso significa que Dios no me ha enviado. Pero si mueren de una forma nueva, sepan que estos hombres que se han rebelado han irritado al Dios viviente. Y la tierra abrió su boca y murieron esos hombres, Datán, Abiram. Y respecto a los 200 hombres que se les unieron a Datán y Abiram, Dios hizo que descendiera fuego y los consumió. Dios habla de una forma única. La señal en este caso fue que las vacas volvieron de por sí, llevando un carro, y en ese carro estaba el arca de la alianza, y también había una caja en la cual estaban las ofrendas de oro. Las ofrendas tenían forma de tumores y tenían formas de ratas, porque son las plagas con que Dios afligió a los filisteos. A cada uno Dios habla de forma única, tanto a los que le alzan su mano contra su pueblo, como también Él habla a sus hijitos. Agradecemos a nuestro Dios que nosotros con fe oramos, y en esto se ve, en que nosotros pedimos su voluntad, sabiendo que todo el que pide recibe, porque solo en Él confiamos. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza. Y somos enseñados por Dios. Y he aquí, todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron: ¿por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia, y a todos los siervos de David con él? Y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel: porque el rey es nuestro pariente. Mas, ¿por qué se enojan ustedes de eso? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo? Entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá: nosotros tenemos en el rey 10 partes, y en el mismo David más que ustedes. ¿Por qué, pues, nos han tenido en poco?
¿no hablamos nosotros los primeros respecto de hacer volver a nuestro rey? Y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que la de los hombres de Israel. Y todo esto sucede la vuelta de David a Jerusalén cuando muere Absalón. Absalón era hijo de David y Absalón se rebeló contra David. Absalón era un hombre tan hermoso que decían que no había defecto en él. Y él se puso a las puertas de la ciudad y a todo el que venía con algún problema, Absalón lo escuchaba, lo abrazaba y le decía: si yo fuera rey, buscaría una solución, pero no lo soy. Y abrazaba a la gente y así fue ganándose el corazón del pueblo. Y Absalón logra reunir gente influyente a tal punto que él detenta el poder, toma el poder por la fuerza, al punto tal que él, siendo el hijo de David, hace que David huya, porque estaba determinada su muerte si se quedaba. Peligraba su vida si se quedaba. Y finalmente, cuando David sale huyendo con todo su ejército, él habla a los de su ejército y les dice que no pongan manos sobre Absalón. Pero Absalón muere. Y cuando David supo que su hijo murió, lloraba. Y en situación muy triste, porque esto, si vamos más para atrás, antes de esto, sucede que David, en tiempos de guerra, él se despierta de una siesta y logra ver a una mujer que se estaba bañando en un río. Esa mujer se llamaba Betsabé. Era esposa de uno de los íntimos de David, de uno de los hombres más allegados a David, de uno de los hombres de confianza de David. Betsabé era esposa de uno de los hombres de confianza de David. Y David la hace traer, se acuesta con ella queda embarazada, y cuando se lo dice a David, recordemos que estaban en época de guerra, lo que hace David hace traer al esposo de Betsabé. Y el esposo de Betsabé se queda en el palacio junto a los guardas, no va a su casa. Y cuando David le pregunta por qué no fue a su casa, este hombre, que era un valiente, le responde: mis compañeros están en guerra, mis hermanos están en la batalla, y yo me voy a lavar los pies e ir a mi casa y acostarme con mi mujer, de ninguna manera. Y se quedó haciendo guardia en el palacio. Como David vio que no podía lograr lo que él quería, lo vuelve a mandar a la guerra y ordena a los capitanes de la guerra que hagan un movimiento muy peligroso, acercándose al enemigo, acercándose demasiado al enemigo, y así cuando lo ponen al frente al esposo de Betsabé, cuando hacen esa maniobra tan arriesgada de acercarse demasiado al enemigo, el esposo de Betsabé muere. Es decir, que David hizo que lo mataran los enemigos con esa maniobra. Y Dios manda a su profeta y le dice que por causa de lo que él ha hecho, él va a tener castigo. Y le anuncia cuál va a ser su castigo.
Y por eso, al sembrar David mal, cosechó mal. Cosas tristísimas pasaron en su familia, y esta fue una de ellas, que la muerte de su hijo Absalón, después que su propio hijo Absalón intentó detentar el poder, quitar el reinado a David. Recordemos que David había sido puesto por Dios. Por eso, esto también uno lo ve en la vida diaria. Una persona puede ser de bendición o no para su propia casa, para su propia familia, para los suyos. Y además de que sucedió una cosa después de otra, todas tristes, a raíz de que David sembró mal y cosechó mal, además de pasar tantas cosas tristes en su propia familia, además se resiente toda la estructura del pueblo, porque vemos cómo entre hermanos pelean, porque al volver David algunos lo acompañaban, y cuando vienen los demás dicen: ¿por qué ustedes solamente ustedes lo acompañaban? Y comienzan a pelear. David estaba sumergido en problemas. Nosotros, esto es importante, nosotros entender, porque el Dios de Israel nos hace entendidos en los tiempos, y Él nos enseña. Está muy avanzada la noche, no es hora de dormir, es hora de despertar. Como hemos comenzado hablando de esto, era época de guerra, y David estaba durmiendo, se despertó tarde de una siesta. No es hora de bajar la guardia, porque mientras uno persevere en el Dios de Israel, Él a cada uno lo guía. Y Él a cada uno nos enseña. Y sin importar cuál sea el problema, nosotros buscamos en nuestro consejero admirable, en el Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Acá vemos cómo entre hermanos, entre el pueblo pelean, y el rey volviendo, llorando porque murió su hijo, y se resintió toda la estructura social. Todo lo que hacemos tiene consecuencias, especialmente si es una autoridad. Por eso nosotros oramos por el presidente Milei, que es la autoridad que el Dios de Israel puso sobre Argentina. Oramos rogando la guía de nuestro Dios para el presidente Milei. También oramos por el presidente Trump de Estados Unidos. Rogamos la guía de nuestro Dios para Trump. También oramos por Isaac Herzog, Benjamín Netanyahu, autoridades de Israel. Rogamos la guía de nuestro Dios para su pueblo. También oramos por el presidente Bukele, y también oramos por las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos, porque con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo, y hecho está. Toda la tierra con Israel ya somos un solo pueblo por la sangre de Cristo, y hecho está. Nosotros somos advertidos. Quien crea estar bien firme, cuídese de no caer. Nosotros perseveramos en nuestro Dios. Solamente Él nos hace vivir confiadamente. Y somos enseñados en su palabra. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo: ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo. Pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad.
Sin causa me persiguen, ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus estatutos, no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia, y guardaré los testimonios de tu boca. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin, amplio, sobremanera es tu mandamiento. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies, para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y hoy es un día felicísimo, porque nosotros también de todo mal camino hemos contenido los pies de cada uno. No como los que se rebelan, sino que nosotros perseveramos en el verdadero Dios, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y a Él oramos. Él nos vivifica en su palabra. Él nos santifica en su verdad. Su palabra es verdad. Y a Él oramos y rogamos por su voluntad en la reforma educativa, en la reforma de la ley 27.795. Rogamos su voluntad en la ley de información pública que pedimos. Rogamos su voluntad en la reforma inmobiliaria, en la reforma electoral. También oramos por cada candidato que se va a presentar en elecciones nacionales, provinciales y de ahora en más. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada candidato que va a ser elegido en comicios, en elecciones. Nosotros, como somos enseñados, no estamos afanosos por nada. En cambio, oramos por todo. Y nuestro Dios nos enseña. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Recordemos que Jesús es judío, que María y José son judíos, que los apóstoles son judíos. Recordemos que Pablo era judío fariseo. Cada hombre de fe, cada titán de la fe fueron judíos, y todo lo que hicieron ellos no dimensionaron que era para este tiempo, para nosotros y para los que vendrán.
agradecemos a nuestro Dios. Agradecemos a nuestro Dios que con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Y hecho está. El Dios de Israel no se duerme, no se adormece, no dormita. El Dios de Israel no desampara a su pueblo por amor de su nombre, por amor de su honor. Y Él nos enseña. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me dirán este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto les digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y también somos enseñados. Y en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Nosotros agradecemos a nuestro Dios que Él tiene pueblo para su gran nombre en toda raza, tribu, pueblo, lengua, nación. Y como Él nos enseña, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes, porque la palabra de Dios tiene cumplimiento. Y el Dios de Israel anunció a Abraham que por él serían benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Y nosotros agradecemos a nuestro Dios que nosotros, como Él nos enseña, Él no hace acepción de personas. A cada uno llama por su nombre y sus ovejas reconocemos su voz. No seguimos la voz de los extraños, porque no reconocemos la voz de los extraños. Y agradecemos a nuestro Dios, que Él mismo nos edifica, y Él es el autor de la vida de cada uno. A Jesús intentaron despeñarle, mas Él pasó por en medio de ellos y se fue. Y en otra oportunidad,
El Señor Jesús dice a Pedro, sígueme. Y Pedro se da vuelta y le dice al Señor Jesús, nos siguen. Y el Señor Jesús les responde, ¿y a ti qué? Si yo quiero que nos sigan, nos van a seguir. Pero si yo quiero que no nos sigan, no nos van a seguir. Y cuando Pedro se dio vuelta, ya nadie los seguía. El Dios de Israel es el guardador de nuestras almas. Y una puerta que Él cierra, nadie la puede abrir. Y una puerta que Él abre, nadie la puede cerrar. Y Él es nuestra salvación. Y los tiempos de cada uno están en las manos de Dios. Al Dios de Israel nosotros adoramos. Al Dios de Israel nosotros servimos. Y como Jesús pasó en medio de ellos y se fue, el Dios de Israel es el guardador de nuestras almas. Y el propósito preserva la vida. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de sus propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Y como vemos, Pablo, judío fariseo, da testimonio de el Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y ninguno de los hijos de Dios trabaja en vano. Todo trabajo tiene su recompensa. Y algunos creyeron, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Por eso nosotros oramos con fe y rogamos a nuestro Dios que envíe más obreros a su mies. Y también oramos a nuestro Dios, rogando su voluntad en la causa Sira, causa Otesur, los sauces, rogando la voluntad de nuestro Dios en el esclarecimiento del atentado contra la AMIA, rogando, suplicando la voluntad de nuestro Dios en el esclarecimiento
del atentado contra la Embajada de Israel en Argentina, suplicamos la voluntad de nuestro Dios en el caso Nisman. Nosotros agradecemos a nuestro Dios que todo el que pide recibe, y pedimos su voluntad en todo cuanto mencionamos. Y nosotros seguimos, nosotros meditamos la palabra de Dios, ¿no? Cuando vamos, cuando venimos, cuando cuando cada uno está en su casa, si vamos a otro lugar, cada uno nos esforzamos. Nadie que persevera en el Dios de Israel queda avergonzado. Y leemos: debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno, por cuanto su fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de ustedes abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios, por su paciencia y fe en todas sus persecuciones y tribulaciones que soportan. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecen. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan, y a ustedes que son atribulados, darles reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes, por lo cual asimismo oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes, y ustedes en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Y nosotros agradecemos a nuestro Dios, que como el Señor Jesús, nosotros también podemos decir: me dejan solo, pero solo no estoy, mi Padre está conmigo. Una persona puede estar rodeada de mucha gente, pero a los ojos de la gente están juntos, pero no es así. Aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Nosotros agradecemos a nuestro Dios, que Él marcha con nosotros como poderoso gigante. Y como Isaías también podemos decir, porque el Dios de Israel nos enseña con mano fuerte a no andar por los caminos por los que anda este pueblo, a no temer lo que ellos temen, a no tener miedo. Solo al Dios de Israel tememos, solo ante el Dios de Israel temblamos. El Dios de Israel es nuestro miedo, el Dios de Israel es nuestro temor. Nosotros agradecemos a nuestro Dios, que santificamos su nombre en el nombre de su Hijo Jesucristo. Agradecemos a nuestro Dios, que Él es nuestro príncipe de paz y multiplica la paz de cada uno. Y Él mismo nos enseña
Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la Iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Gentiles llamaban a los no judíos. Sin aceptar nada de los no judíos. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y ustedes saben que nuestro testimonio es verdadero. Oramos a nuestro Dios por cada uno que es piedra de tropiezo para los hombres de fe. Oramos a nuestro Dios por cada uno que enseña falsas doctrinas. Oramos a nuestro Dios por todo aquel, rogando la voluntad de nuestro Dios, en los que son piedra de tropiezo para los niños, en los que enseñan falsas doctrinas, en los que enseñan idolatría, en los que enseñan discurso de odio, en los que enseñan antisemitismo, en todo aquel que divide su pueblo. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo, y hecho está. Agradecemos a nuestro Dios, que a Él clamamos, porque existimos para hacer su voluntad y no la nuestra. Y oramos rogando la voluntad de nuestro Dios en los que alzan su mano contra su pueblo. Y el Dios de Israel nos enseña. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Dios Señor nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera
que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Nosotros agradecemos a nuestro Dios, que sin cesar rogamos su voluntad en todo y en todos. También oramos por cada uno, por la casa de cada uno, la familia de cada uno, los seres amados de cada uno, los que nos consideran sus enemigos. También rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada lugar en el que cada uno se desenvuelve. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en los que están en esos lugares, transitan por esos lugares. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en todo aquello por lo cual tenemos muchos pensamientos. Y rogamos la voluntad de nuestro Dios en todos aquellos por los cuales tenemos muchos pensamientos. Agradecemos a nuestro Dios que perseveramos en Él. Él no ha permitido que pasemos por pruebas superiores a nuestras fuerzas. Y al lado de cada prueba, al lado de cada tentación, ha puesto la salida, ha puesto la vía de escape para que podamos resistir. Agradecemos a nuestro Dios su buena, agradable y perfecta voluntad para con cada uno. Santificamos el nombre de nuestro Dios y lo hacemos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.